Aglucuauhtémoc IAP, con el apoyo de FECHAC y DIF estatal, presentan Proyecto Protégeme, Padres por la Prevención. Nuestra labor como padres requiere ir sumando conocimientos y habilidades que nos permitan formar hijos seguros, con un carácter sólido, de tal manera que puedan disminuir las probabilidades de ser víctimas de abuso sexual. Aquí promoveremos la reflexión consciente y activa para detectar los riesgos y crear espacios protegidos para ellos. Bienvenidos. Esto es Padres por la Prevención. La psicóloga y terapeuta familiar Rosa Ester Rodríguez, quien nos hablará del tema de la pornografía. Bienvenida, Rosy. Muchísimas gracias, Amalia. Rosy, ¿qué es la pornografía y a quiénes afecta? La pornografía es información que tiene como propósito estimular sexualmente a la persona expuesta a ella. ¿Y a quiénes afecta? Nos afecta absolutamente a todos. Independientemente de la edad, del sexo, del nivel socioeconómico y cultural. ¿Por qué a todos? Porque todos somos seres sexuados y por cuanto somos seres sexuados somos susceptibles de ser estimulados sexualmente. Muy bien. ¿Y cómo afecta, Rosy? La pornografía, fíjate que tiene efectos muy interesantes a nivel cerebral. El Instituto Max Planck de Alemania reportó que el cerebro, el lóbulo derecho, se disminuye en las personas que acostumbran a ver pornografía. Se reduce en tamaño. Estamos hablando de que la materia gris viene a ser menor. Eso es realmente muy interesante y muy preocupante. ¿Por qué? Porque esto genera cambios en el comportamiento de la persona. La persona tiene menos capacidad de controlar sus impulsos. Por otro lado, Patrick Carnis, quien es un estudioso norteamericano sobre la adicción y los efectos de la pornografía en las personas, menciona que la pornografía es favorecedora de abusadores potenciales. Así es que las consecuencias de la pornografía son realmente dignos de tomarse en cuenta. Por otro lado, la persona que ve pornografía inicia un proceso de cosificación. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a ver a las personas como objetos a ser utilizados para su gratificación sexual y deja de lado la dignidad que estas personas tienen en su calidad de seres humanos, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lamentablemente, los valores de la persona se distorsionan. ¿Cómo se distorsionan? Lo que en un principio pudiera parecer aberrante, perverso, inapropiado e inmoral, termina por verse como normal, agradable y disfrutable. De esa manera la persona va cambiando. También tenemos que la pornografía genera un alto grado de infidelidad a nivel matrimonial. Fíjate, lamentablemente muchas parejas, muchos matrimonios recurren equivocadamente a la pornografía, a veces con un deseo de reavivar esta emoción en la intimidad, ¿no? Sin embargo, la pornografía empieza a afectar de la siguiente manera. Se empieza a exigir a la pareja y se empieza a comparar a la pareja la cuestión del aspecto físico, la cuestión del desempeño sexual, y se convierte esto en una competencia desleal, porque se empieza una competencia contra una fantasía, contra algo que realmente no existe y no es real. Y eso lastima muchísimo la relación matrimonial. Por otro lado, una persona que ve pornografía ya ha aceptado y ha empezado a ser infiel en su mente,
porque su mente se encuentra saturada de imágenes sexuales. ¿Y esto qué es lo que genera? Pues genera una falta de satisfacción sexual, una falta de satisfacción con una relación sexual normal, genera también disfunción eréctil y eyaculación precoz. Y esto ya estamos hablando de trastornos sexuales importantes y trascienden en la vida de pareja y en el desempeño sexual, ¿verdad? De esa manera debemos empezar a considerar que la pornografía no es una buena opción. Excelente información, Rosy. Muchísimas gracias. De nada, Amalia. Al contrario. De acuerdo con un informe del Senado de la República, México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil y el segundo lugar en producción. Según la UNICEF, la pornografía infantil es el negocio más lucrativo después del narcotráfico. La pornografía, en el 80% de los casos, no se mantiene sola. Atraerá drogas, alcohol y violencia, esto como nueva experiencia para mantener el mismo grado de erotismo. 1 de cada 5 menores son contactados por un pedófilo a través de internet. La pornografía ha aumentado en un 300% la infidelidad conyugal. Cuando hablamos de adicción, estamos hablando de una serie de hábitos y conductas, generalmente de connotación negativa, al consumir productos o algunas cosas que generan dependencia psicológica e incluso hasta fisiológica. En el caso de la pornografía, estamos hablando de una adicción a los efectos que generan estas imágenes sexuales explícitas y que liberan dopamina en nuestro cerebro, y eso nos hace o hace generar una adicción al consumo de estas imágenes. Los especialistas dicen que la adicción a la pornografía o al consumo de pornografía ahora está comenzando desde los 11 años, lo que significa que una persona para los 20, 30 años ya puede ser adicto o adicta. Hoy te voy a dar 5 señales para que reconozcas si tú tienes esta adicción o si estás consumiendo demasiado este tipo de material. La primera señal de que estás desarrollando una adicción a la pornografía es que consumes todos los días y pasas cada vez más tiempo viendo este tipo de material. Esto significa que tu dependencia, tanto psicológica y fisiológica, está creciendo. La segunda es que dejas de lado otras actividades por pasar tiempo consumiendo, es decir, dejas de socializar o dejas de hacer deporte, etcétera, otras actividades por estar ahí viendo este tipo de material. La tercera señal es que sientes cada vez impulsos más fuertes de consumir cuando estás haciendo otro tipo de actividades. Te voy a poner un ejemplo. Todos tenemos impulsos de ver Instagram o de agarrar el celular cuando estás estudiando, por ejemplo, cuando estás en la escuela. Y eso es normal. Lo que no es normal es que ya no puedas controlar el ver el celular todo el día, en la noche antes de dormir. Y lo mismo pasa con la pornografía. Si esos impulsos de mirar este tipo de material se están tomando el control de ti, significa que la adicción está escalando y que ya empiezas a perder el control. La cuarta señal es que empiezas a utilizar la pornografía para regular tus emociones. Esto significa cuando estás triste, cuando estás solo, cuando estás sola, cuando estás deprimido, deprimida, cuando estás enojado. Esto lo empiezas a hacer para regular tus emociones, al igual que una adicción a la comida, por ejemplo. Hay gente que come o consume muchos postres para sentirse feliz, o cuando tiene una decepción. Bueno, lo mismo pasa con la pornografía o con la adicción a la pornografía. Empiezas a consumir para regular esa tristeza o para regular esa ansiedad o para regular ese enojo. Por último, la quinta señal de que estás desarrollando una adicción a la pornografía es que has intentado dejarlo
pero no puedes parar. Ya no encuentras un sistema o la fuerza de voluntad ya no es suficiente para dejar de consumir este tipo de escenas, este tipo de fotos, este tipo de videos. Y esta es la señal más grave de todas, porque es la señal más clara de que ya eres un adicto o una adicta a la pornografía, que no puedes parar. Y pasa lo mismo en otro tipo de adicciones. Cuando ya no puedes dejarlo, cuando ya no tienes control, significa que ya la adicción está en su punto. Y como conclusión quisiera decirte, ¿de qué nos sirve reconocer estas señales, o de qué te serviría reconocer que desarrollaste una adicción a la pornografía? Bueno, el principio es que debes de dejar de negar que eres adicto o adicta para iniciar un camino hacia la recuperación, y esto pasa en todo tipo de adicciones. Si quieres que ese efecto negativo en tus relaciones, en tu estilo de vida, incluso en tu cerebro, en tu percepción de la vida, quieres que vuelva al estado normal, o quieres que volver a tener un estado saludable de vida, necesitas reconocer estas señales para iniciar tu sistema hacia la recuperación. Rechacemos y expongamos abiertamente las consecuencias de la pornografía. Evitemos que siga siendo un enemigo invisible. Nunca dejes a tus hijos al cuidado de una persona que sabes que consume pornografía, ya que los estarás poniendo en riesgo. Y si estás batallando para dejar la pornografía, te invitamos a que te contactes con la organización Ya Basta. Ya Basta se dedica a ayudar a las personas a superar esta adicción. yabastaonline.com. Recuerda, esto es Padres por la Prevención.